Saludos, saludos, amables televidentes. Aquí con ustedes en esta entrega especial de su programa Asis TV, que como cada semana estamos ahí con ustedes y ustedes están ahí esperando nuestros comentarios, nuestras entrevistas, nuestras presentaciones especiales y reportajes, como el que tenemos en el día de hoy, señores. En el día de hoy tenemos un reportaje especial sobre un evento muy interesante que desarrolló la empresa administradora, corredora de bolsa de valores de la República Dominicana, una de las pioneras, señores. JMMB es una de las empresas pioneras en el tema del mercado de valores, que ya comienza a dar señales de que realmente en algún momento o en un futuro no muy lejano vamos a tener un mercado de valores en la República Dominicana. Bueno, pues esta empresa, conjuntamente con la ASI, realizó un evento sobre la economía en sentido general, indicadores, estadísticas, datos, proyecciones, pero no solamente sobre la economía dominicana, sino en sentido general sobre la economía mundial y los efectos que pudiese tener, por ejemplo, eventos como la guerra o la invasión, como le llaman algunos, de Rusia a Ucrania. Yo llamo que es una guerra porque todavía Ucrania mantiene su autonomía, su determinación como pueblo, y que dignamente, hay que reconocer, ha dado la batalla en contra de una potencia como Rusia, pero obviamente que yo lo llamaría que es un intento de invasión, porque la invasión real aún no se ha concretado, aunque Rusia ya ha ocupado parte de los territorios que pertenecen a Ucrania. Entonces, los efectos de esta guerra en la economía local. O sea, el tema del gobierno con la inflación, que tiene un tema bastante complejo. Bueno, nosotros participamos con una pregunta que le hicimos al expositor, que manejó bastante bien el tema, y nosotros cuestionábamos que el gobierno se está viendo obligado a hacer transferencias económicas a los sectores más vulnerables, y que ha anunciado una transferencia de 1.500 pesos a 1.000.000 de personas. Eso, yo preguntaba que si eso será un solo intento, o eso se va a mantener, o es para que las personas coman 2 días o 3, porque entiendo que eso no da para mucho. O sea que el gobierno tendrá que mantener esos niveles de subsidio con un tema complicado, con el tema de las recaudaciones o una posible reforma fiscal que no fue posible. Entonces, ¿cómo podrá enfrentar el gobierno eso? Obviamente que tendrá que seguir endeudándose, y eso pudiese traer consigo un nuevo presupuesto ahora en septiembre, en los últimos 3 meses del año, un presupuesto complementario para incluir nuevos endeudamientos para el gobierno. ¿Hasta dónde pudiésemos llegar nosotros como país con esta carrera de endeudamiento y una inflación que está amenazando terminar por el orden de los 10 puntos, 2 dígitos? O sea que estamos en una situación bastante delicada. Obviamente es una situación que por un efecto global, de un shock global, primero la pandemia y ahora tenemos la crisis con el tema de la guerra, una amenaza de una crisis alimentaria, algunos commodities, el petróleo, aunque se ha estado estabilizando, pero estabilizando en alza, señores. Esperamos que baje de los $100, pero ¿hasta dónde pudiese bajar el petróleo con la crisis que tenemos y la crisis que hay de transporte y la crisis que hay de disponibilidad de materia prima en los mercados internacionales? El tema de Estados Unidos, muy crítico, una crisis con una inflación a niveles prácticamente vista en poco tiempo. No se recuerda que haya habido una crisis como esta con el tema de la inflación y los precios en Estados Unidos. El dólar, extrañamente, señores, con la apreciación del dólar en el mundo, sobre todo frente a monedas más fuertes como el euro y otras monedas, y que en República Dominicana aún se mantiene la estabilidad del dólar hacia la baja. No es normal eso, señores. No estamos haciendo proyecciones negativas, pero nosotros estimamos que en los próximos días, mes, obviamente la tasa del dólar
deba incrementar su valor frente al peso, o sea, se devalúe el peso frente al dólar. Y ya vimos que las proyecciones del gobierno del Banco Central se estiman entre 56.7 y 57 al cierre de periodo. Si terminase así, sería una bendición porque las proyecciones presupuestarias andaban por encima del 58. Tendríamos entonces una ganancia, aún terminando por los 57 puntos, visto desde el punto de vista que el año pasado cerró en 57.14. Pero obviamente no soy yo quien va a hablar de todos estos temas, sino el experto que hemos traído para usted en el día de hoy, para tratar este tema de la economía dominicana y la mundial en sentido general. Lo dejamos con esta interesantísima ponencia patrocinada por algunas instituciones miembros de la ASI, JMMB y por la Seguridad de Santiago, que es la institución que preside nuestro buen amigo Juan Ramírez. Lo dejamos con nuestro expositor. Que ustedes verán que es un cuarto bate en materia económica y de proyección. Miren, en economía no hay una bola de cristal. Hay variables que se analizan y que más o menos uno puede proyectar lo que podría ocurrir, y esto puede cambiar o no dentro de los diferentes aspectos del mundo y de las diferentes cosas que pasan. Pero se necesita del análisis de esa variable para uno saber cuál es el rumbo que va a llevar la economía mundial y cuáles son las perspectivas que nosotros como empresarios nos podríamos crear para de esa manera establecer nuestras estrategias. Vivimos un mundo de mucha convulsión, salimos de una crisis sanitaria, hoy estamos ante un mundo en guerra, y eso ha producido el que muchos sectores de la industria nacional e internacional y de los diferentes sectores pues tengan problemas. Tenemos el problema de la industria y la materia prima, con una gran escasez de materia prima. Eso ha hecho que muchos sectores en estos momentos pues atraviesen por una situación muy difícil. Y con esto nosotros lo que queremos ver una visión, que todos salgamos con una visión de cómo está el mundo, en qué forma y hacia dónde va. Queremos ver qué va a pasar post pandemia, qué va a pasar post guerra y qué tanto puede esto prolongarse, para de esa manera nosotros poder tener una visión de lo que vamos a hacer hacia lo interno, tanto de nuestras empresas como de nuestros sectores. Nosotros tenemos sectores muy importantes que en estos momentos sus volúmenes se han incrementado, o sus niveles de venta se han mantenido, pero en volúmenes mucho menores. Es decir, están vendiendo igual, pero muchas cantidades muy por debajo a lo que estaban vendiendo. Otros que tienen problemas de materia prima y empresas que se están prestando materia prima para poder subsistir una entre otras. Pero también tenemos otros sectores muy pujantes que también están aquí presentes, como es el sector salud. Sector salud que ha crecido de manera significativa, y hoy podríamos decir que en el caso de Santiago somos la meca de la salud de la República Dominicana. Tenemos varios centros de salud que se están ampliando y otros que se están construyendo, y eso es bueno para nosotros y para esos sectores. Pero también tenemos otros sectores, como son los sectores de importación, que están aquí presentes, que estos sectores a su vez tienen una problemática de entrega a tiempo de su mercancía y un factor de incertidumbre de comprar a un precio, vender a otro precio y no saber a qué precio después van a reponer. Todo esto lleva a un mundo de conmoción, un mundo donde hay una serie de incertidumbre y donde nos mueve a todos al hecho de saber qué va a pasar mañana. No hay la respuesta de lo que va a pasar mañana, pero sí con esto queremos aportar a poder ver un poco más allá de la curva. Y esta crisis va a sobrevivir todo aquel que vea un poco más allá de la curva, que pueda rediseñar sus estrategias y con eso
a su vez pueda crear un ambiente de más certidumbre y hacia dónde va a invertir o hacia dónde van a llevar sus energías para poder pasar esto que estamos pasando. De manera que nosotros queremos agradecerle a todos ustedes, queremos agradecer de nuevo al expositor que nos va a, con sus explicaciones, nos va a orientar, y al JMMB, quien auspicia esta actividad, y a los directivos de la ASI de nuevo, que siempre respaldan esta actividad. Muchas gracias y gracias a ustedes. Belbank y todo el personal de Santiago está aquí presente para cualquier consulta o cualquier cuenta de corretaje que deseen abrir en esta misma tarde. Así que gracias a todos por su participación. Mi nombre es Tomás Pimentel, debí haberlo dicho al principio. Yo soy el encargado de negocio a nivel país de JMMB. Y nada, complacido con participar en esta actividad. Hoy queremos aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida y presentar al señor Antonio Ramírez, quien es nuestro encargado de negocio en la zona norte, en toda la zona norte. Un aplauso para Antonio. Antonio se está estrenando básicamente hoy, tiene una semana con nosotros, pero viene con una experiencia interesante bancaria en bancos importantes como BHD, Santa Cruz, Banco León, más de 20 años de experiencia. Me voy a quedar en 20 para no ponerte muy viejo, pero nada, hay una experiencia acumulada interesante que seguro todos ustedes van a poder aprovechar, igual que sus empresas. Así que nada, sin más preámbulos, señores, una vez más, las gracias por su participación, por su presencia, y los dejo con Antonio Ramírez. Gracias. Buenas noches a todos, y primero que nada darle las gracias a todo el empresariado que se ha presentado aquí, a la ASIS, en el nombre de Abel, Sandy, Javier, que nos ayudaron a hacer esto una realidad. Básicamente un deseo de traerles pues una magistral charla del economista Raúl Hernández, el cual entendemos que en estos tiempos de incertidumbre pues nos va a dar luces específicamente para la zona norte, y que es nuestro deseo como empresa y como entes que están apostando a la zona norte en un plan de expansión bastante agresivo, pues nos interesa mucho esa conexión con el empresariado y brindarle cualquier conocimiento que pueda ayudar y darle ventaja competitiva en sus empresas. Hoy me siento muy orgulloso de estar al frente de ustedes como representante del grupo financiero JMMB y sus 4 empresas. Un grupo que se funda con la esperanza y el deseo de democratizar el mercado de valores y de hacerlo asequible a las mayorías. Que como fortaleza principal está nuestra filosofía basada en el amor a nuestros clientes, amor a nuestros colaboradores y amor a nuestro entorno. Nuestras 4 empresas nos dan una ventaja competitiva en el mercado, permitiéndonos una visión 360 real de nuestros clientes y sus portafolios de inversiones y necesidades financieras. Para explicar un poco más sobre estas 4 empresas, antes de pasar a la charla, está Tanisha Espinal, que es nuestra Client Partnership Manager de JMMB. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias, señor Antonio. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en esta charla que hemos preparado junto con la colaboración de la ASIS. Y como indica nuestro director de Zona Norte, sabemos que va a ser de mucho provecho para todos. Somos JMMB, grupo de empresas financieras con más de 30 años de experiencia en operaciones bursátiles y del mercado financiero en general. Nacemos en Jamaica, tenemos presencia también en República Dominicana y en Trinidad y Tobago, siendo uno de los grupos financieros más destacados y de mayor crecimiento en la región del Caribe. Actualmente manejamos una cartera de más de 380,000 clientes a nivel de grupo y administramos más de 3.300 millones en activos de dólares. Llegamos a República Dominicana hace poco más de 15 años con nuestro puesto de bolsa, mediante el cual
transamos o comercializamos bonos del Estado y corporativos, así como productos estructurados. Adicionalmente, también tenemos nuestra sociedad administradora de fondos de inversiones, a través de la cual administramos 6 fondos entre pesos y dólares. Aparte, nuestro banco de ahorros y crédito, con productos financieros tradicionales y próximamente a ser convertido en banco múltiple. Por último, y no menos importante, está nuestra AFP, la cual se ha mantenido siendo de las que mayor rendimiento devuelve a sus aportantes desde sus inicios. Como podrán ver, contamos con una amplia cartera de productos y servicios, de los cuales se adaptan a la necesidad del cliente. En esta tarde también nos acompañan nuestros asesores financieros, quienes se encuentran en la mejor disponibilidad de servirles y tratar cualquier inquietud o caso de manera particular. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro facilitador, el señor Raúl Hernández, para quien solicito, por favor, un caluroso aplauso. Por favor, vamos a ver, esto puedo quitarlo. Vamos a ver. Bien. ¿Me oyen bien, verdad? Bueno, voy a poner por aquí mejor. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias de verdad, tanto la ASIS como JMB por la invitación. Como me facilitaron en la introducción, es un momento muy, muy particular para intentar pegarle a proyecciones. Perfecto. Proyecciones dominicanas y globales. Es una coyuntura que, con todas las diferencias que hay, el mundo no ha transitado algo como esto, posiblemente desde finales de los 70, principios de los 80, a muchos, todos los más jovencitos, 20 y tantos años, 30 bajitos, se le ha olvidado un poco el fenómeno llamado inflación, el fenómeno de comenzar un mundo de tasas altas, tasas de interés altas, pero es algo en lo que aparentemente deberíamos acostumbrarnos por lo menos los próximos 24 meses, aparentemente. La presentación de hoy, aquí me interesa que al final de la misma podamos tener todo el intercambio de preguntas, respuestas e impresiones que quieran. Está pautada para hacerse en 45 minutos, de una secuencia muy lógica. Vamos a partir hablando un poco de la actividad económica, el sector real, la parte internacional de la economía dominicana. Hacemos un zoom en lo que más se está volatilizando hoy en día, que son los precios, tanto precios de bienes y servicios. Vamos a ver que algo muy particular en este momento, que es una estabilidad cambiaria, cuando suele ser uno de los 2 pilares donde más volatilidad suele tener la economía dominicana. En este momento no es así. Y vamos a terminar entonces haciendo un poco ese zoom a la parte de perspectivas. ¿Qué deberíamos ver en los próximos meses, tanto fuera como acá? Vamos a comenzar, el sector real, la economía dominicana. Por suerte nosotros tenemos una economía que se ha caracterizado mucho por una alta tasa de crecimiento. Es una de las cosas que más se vende de Dominicana. Una economía que crece, una economía cuyo crecimiento también es estable en el tiempo. Siempre estamos peleando con Panamá por cuál es la que más crece en Latinoamérica entero. Y eso es positivo porque nos ha colocado a nivel internacional, a nivel de perspectiva de que somos una economía robusta. Internamente el dominicano actúa de una manera entendiendo que nuestra economía va a crecer y nos permite en parte esas expectativas convertirlas en realidad. Sin embargo, tenemos que mirar que la dinámica del crecimiento hoy en día es muy distinta a la que había en la economía antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la situación, tanto en el mundo como acá, que nos vimos de sorpresa en una etapa de confinamiento rápido y en un momento de mucho temor global, una economía que venía creciendo, vamos a decir, esto es hasta en febrero 2020, en un sano 5%, que es lo que se estima el crecimiento potencial o natural de nuestro país. Nos encontramos en marzo 2020
en una situación de confinamiento. Y eso comenzó a enseñar que podíamos contraernos un 30%, número sin precedentes. El mundo mismo se dio cuenta que no podía solucionar un tema de salud confinando a todas las personas a sus domicilios, y comenzó un proceso de vamos a estabilizar el mundo con los bancos centrales, haciendo la política monetaria global más agresiva de la historia. Se pusieron relativamente de acuerdo porque estaban enfrentando una situación muy similar y bajaron las tasas de interés a los mínimos históricos, aumentando la liquidez de la economía a los máximos históricos en razón de 60 días. En esos 60 días de mayo y junio se emitió más dinero que en los 15 meses más agresivos de las crisis del 2008 y 2009, ¿se acuerdan el momento subprime? Lo que se hizo en 15 meses ahí le quedó corto lo que se hizo en 45, 60 días en el 2020. ¿Qué permite eso? Que este gran temor de contracción y una política que comienza a tener una expansión monetaria, un soporte a la actividad productiva, un apoyo vía los bancos, transferencia del gobierno, comienza a sacarnos de este gran rojo. Uno termina el año, ustedes se acuerdan, alrededor de un 7,5 en negativo en crecimiento, pero a partir de ahí, el 2021 rompe un poco la tendencia natural de nuestra economía, que es ese crecimiento de un 5 estable. ¿Por qué? Porque ya no se nos compara con un momento de estabilidad, sino que se comienza a comparar un 2021 contra este año tan particular. ¿Qué hace ese 2020? ¿Qué hace eso? Que las tasas de crecimiento, entonces comenzamos a ver en el 2021, eran también de 20, 25%, 21%, 19%, que tampoco es sostenible, y es lo que vemos, que en un momento generó una discusión entre el Banco Central y las autoridades de si era estadístico o si era real, ustedes se acuerdan en la prensa, y comenzamos a ver esa desaceleración. Aquí sí hay un tema, vamos a decir, muy estadístico, de no podíamos tener una tasa de crecimiento de un 30%, y comenzamos a converger otra vez a lo que aparentaba ser ese mundo prepandemia, ese mundo del 5%. Sin embargo, nos levantamos en los primeros días de marzo 2022, hablando ya de lo que aparentaba ser una etapa post-pandemia organizada, y nos encontramos con una situación entre Ucrania y Rusia que comenzaba a amenazar por su consecuencia a todo el mundo. Y algo que iba a ser simplemente un 2022 de retirar la liquidez y subir las tasas que se acomodaron en el 2020 y 2021, comenzó a ser también un tema de cómo uno lleva todo este retiro de estímulos en un ambiente de guerra y presión de precios a nivel internacional. Y es donde estamos en los últimos 3 meses. ¿A qué nos lleva eso? Que el mundo entero y nosotros, de anticipar un mundo que iba a ponerse cerca de su potencial y una economía dominicana que debía crecer en torno de un 5 y un 5,5, pues comenzamos a ver una desaceleración por debajo de ese 5,5. Nosotros internamente estamos proyectando una tasa de crecimiento de alrededor de un 4% al mes de diciembre y una tasa de crecimiento promedio alrededor de 4,5, 4,7 para el año 2022. Que no es mala, pero comienza a enseñar una economía que en este entorno va a tener que crecer por debajo de su crecimiento potencial. Y una economía que crece por debajo de su potencial, una economía que genera menos empleo. Una economía que genera menos empleo un año previo al nivel electoral, pues genera incentivos a nivel de políticas públicas para enseñar más empleo, enseñar más inversiones, porque es en parte como se mide el éxito o fracaso de un tema político. Entonces estamos comenzando un 2022 con ciertas particularidades por el entorno internacional y sembrando poco a poco unos incentivos distintos a nivel político. ¿Qué es positivo? Tenemos un crecimiento que se conoce como robusto y que es muy bueno también acá. Una tasa de crecimiento, cuando uno lo abre y dice que está creciendo, se ve que es de base amplia. ¿Por qué es eso bueno? Porque es más fácil mantener una tasa de crecimiento en el tiempo, aun cuando hay inestabilidades, si todo está creciendo. Fíjense que con la excepción de explotación de mina y cantera, por el tema de Barrick, por la falta de producción que tenemos transitoriamente, por lo general todo está creciendo a un ritmo sano. Salvo aquí, iban a decir que está rezagado el tema agropecuario, pero esto tiene también un efecto pandemia. ¿Por qué? Porque cuando todo se contrajo en el 2020, uno no dejó de comer. Gobierno tuvo que transferir, salud tuvo que mantenerse. Entonces y sector financiero era que recibía parte de los estímulos para pasarlo a la economía. Entonces fueron sectores, sobre todo aquí agropecuario, que nunca bajó y en este momento no está como ese salto post pandemia que sí enseñan los demás.
Entonces se ve un poco contraído, pero los niveles de actividad nunca se contrayeron. Entonces, ¿qué uno tiene aquí? Una tasa de crecimiento que, aunque está por debajo del potencial, es de base amplia. Y esto es más robusto y más resistente a este entorno internacional menos benevolente que tenemos hoy en día. De la misma mano, ¿cómo se financia este crecimiento? Con crédito. ¿Y qué vamos a ver? Que tenemos una tasa de crecimiento del crédito en un terreno muy positivo. Estamos hablando que el crédito al sector privado está creciendo casi un 15%, junio, eso es mucho. Sin embargo, no nos dejemos ahí también, no pasemos como desapercibido el tema que la inflación en el periodo también ha aumentado un 9.5%. Entonces ahí prácticamente el crecimiento real es 5.5, pero de alguna manera me enseña que está alineado el crecimiento real de la economía. Entonces un crédito que está alineado al crecimiento real de la economía es un crédito que me facilita el crecimiento. Entonces de alguna manera no está faltando crédito aún en este escenario de reducción de liquidez. Y lo que vamos a ver un poco es que también parte de las vulnerabilidades se esconden en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Si uno mira los números totales, uno de alguna manera se puede sentir tranquilos de que hemos dejado atrás los impactos a nivel de cantidades de la pandemia. ¿Por qué? Si miramos acá la desocupación abierta, para el 2022, inclusive estábamos ya mucho mejor que obviamente que todo el 2021. Sin embargo, también, si miramos a nivel de los ocupados, tenemos prácticamente que estamos ya colocados a los niveles del 2019, prepandemia, lo que es buenísimo nivel macro. Sin embargo, aquí me falta ver otra cara de la moneda. ¿Qué tanto de esto es informal? Y la pandemia en este sentido generó un cambio en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque por primera vez en 5 años volvemos a tener una economía principalmente informal. Casi 52% de todos los ocupados están en la informalidad. Y eso están, ¿qué? Más desprotegidos. Y eso ante situaciones como esta, de precios más altos y posiblemente algunos con menor capacidad de ser ubicados por el gobierno, tienen menos capacidad de sentir alivios por los temas de transferencias y son los que ustedes comienzan a ver, guardando la diferencia, con mayor aprehensión, con una menor tranquilidad, que por lo general nuestro país no suele ser un país de pasar a la protesta fácilmente, pero países que tampoco lo han hecho anteriormente, como Panamá, te sorprenden un día como hoy con una presentación masiva en las calles. Son cosas que comenzar a mirar con tiempo y reaccionar, y por suerte el gobierno también está haciendo esta parte de la tarea. Entonces, otro de los zooms que hay que hacerle a los números, y este nos gusta mucho porque es de la seguridad social, aquí uno puede ver, en la otra gráfica, en la oficial del mercado de trabajo, se ve 2 veces por año. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa club para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. ¿Qué es lo bueno de la seguridad social? Que nos permite ver todos los meses un proxy del mercado de trabajo. ¿Cuál es ese proxy? El crecimiento de los ocupados formales, que se calculan automáticamente por los descuentos de nómina. Entonces no hay manipulación de data, no hay ajuste, estos son números fríos. Y también, perfecto, yo miro en los niveles, 2.018.000 personas como cotizantes activos, está prácticamente, inclusive ligeramente superior de los niveles previos a la pandemia. Perfecto. Sin embargo, aquí hay otra cosa que nos gusta mucho resaltar. ¿Qué se está contratando ahora en Dominicana? Jóvenes de 20 a 35 años son los que más se contratan. ¿Por qué? Fueron también los que más se despidieron en la pandemia. Menos pasivo laboral, sueldos relativamente más bajos,
más fácil de hacer, de retener las empresas en producción, haciendo ese ajuste en el mercado de trabajo. Y hoy, en la contratación también se ve lo mismo. Fueron los que más salieron en pandemia, son los que más se contratan hoy en día. Pero ¿dónde está lo más chocante? El nivel de sueldos. Casi toda la contratación se hace a nivel de 2 salarios mínimos o menos. Estamos pagando toda esta contratación nueva a sueldos muy, muy bajos. Y si nos ponemos a ver, de 4 sueldos para arriba, el mercado formal lo que está haciendo es despidiendo trabajadores netos. Entonces hay como un reperfilamiento del trabajador promedio en la economía hoy en día. A uno más joven, menos remunerado. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente también, de alguna manera, cualquier presión al nivel de inflación, aquí se siente más rápido y aquí se presiona más rápido por un aumento de sueldo en su momento a nivel generalizado. Y el gobierno también se presta más interesado, más motivado en el año 2023 a responder a este tipo de presiones. Entonces, a nivel de actividad, no sirve mucho, el Banco Central no tiene información geográfica de Producto Interno Bruto, uno se puede meter pues en la seguridad social, pero pasa mucho que las empresas no están registradas geográficamente donde operan, sino que tienen mucha concentración en Santo Domingo y distorsionan la cifra. Pero a nivel de impuestos internos nos gusta mucho sí seguir la información geográfica, porque por lo general quien paga impuestos en las oficinas en una provincia sigue pagando en esa provincia. Entonces, ¿qué es interesantísimo acá? La tasa de crecimiento de la actividad económica, si uno lo mira como un reflejo de la tasa de crecimiento del pago de impuestos, es impresionante en Santiago, porque estamos hablando de, en las oficinas de Santiago se está creciendo 64% con respecto a 2020, esto fue el cierre de 2021, y 50.3% en Santiago con respecto a 2019. Así que podemos decir que aquí no hubo, comparando con 2019, no hubo un tema pandemia. Entonces eso indica que la situación de fortalecimiento de Santiago fue muy por encima, como lo ven acá, de lo que fue el fortalecimiento de la parte productiva de todo el país. Entonces eso es muy bueno, ¿por qué? Porque si al final estamos hablando de que el país está a nivel general con una estructura robusta en crecimiento, tanto en su nivel como en su composición, aquí hay más colchón adicional que en el país como promedio. Y eso es positivo para aguantar estos meses que han sido bastante particulares. Saliendo del mercado real, queremos dejar una línea de tranquilidad. Tenemos un PIB que no estamos a espaldas del mundo. Si el mundo se enfría, nosotros reflejamos lo que pasa en el mundo, pero tenemos un PIB que ha enseñado que es resistente, de alto crecimiento y en este momento de base amplia. Y relativamente Santiago está en una posición más cómoda que el país en su promedio. A nivel del sector externo, y nos gusta mucho hacer este zoom, ¿por qué? Porque nosotros hemos venido haciendo estas presentaciones prácticamente todos los meses a diferentes grupos desde mediados del 2011. Y por lo general los cuellos de botella, las cruces estructurales de nuestra economía se ven en el tipo de cambio y en el déficit público. Y por temas muy particulares, el sector externo este año nos permite no preocuparnos por el tipo de cambio, que es algo que no nos pasa muy frecuentemente. Nos gusta resaltar. Entonces, vamos a decir, la economía dominicana tiene 4 patas de ingresos de divisa: turismo, remesas, inversión extranjera y el endeudamiento externo que suele hacer el gobierno. No digo exportaciones, porque cuando uno mira exportaciones e importaciones, esa balanza comercial en su totalidad es negativa. Importamos más que lo que exportamos. Entonces realmente con las otras 4 generamos las divisas que nos permiten paliar el déficit comercial, porque las imports son mayores que las exportaciones de bienes y servicios. Entonces a nivel de uno de los pilares de generación de divisas, turismo, también estamos viendo un 2022 muy dinámico. Estamos hablando que enero-mayo, estamos hablando casi 44% de tasa de crecimiento de turistas con respecto al 2021, partiendo de un año que casi tenemos 5.700 millones de dólares que entraron por turistas, y hablando de un primer trimestre en el cual se están recibiendo ingresos de casi 2.100, un poquito más de 2.100 millones de dólares. Enero-marzo, nosotros estamos mirando hacia adelante que este año no debería sufrir mucho el turismo, aún con la situación internacional. ¿Por qué? Porque muchos de los paquetes que vienen a Dominicana se contratan el año anterior. Muchos de los que se está viendo hoy de turistas fueron paquetes que se comenzaron a pagarse en el 2021, principio de 2022. Y la gente todavía va a defender
es decir, esos paquetes turísticos, esa salida a un respiro en el Caribe. Sin embargo, sí entendemos que a la medida que esta situación internacional se mantenga durante el 2022, 23 y en algunos escenarios un poco más allá, sí vamos a tener una reducción que puede ser significativa en el turismo para el 2023. Pero entendemos que para este año puede seguir siendo un año muy benevolente al tema de turismo. Segundo, inversión extranjera. Nosotros entendemos que el que mira la situación internacional en su totalidad no le va a sorprender que por lo general hay una preocupación, hay una destrucción de valor en el mercado de valores internacional, hay una preocupación a nivel de las decisiones de inversión. Sin embargo, hay una gran ganancia porque la situación logística de 2021, la situación de la guerra que tenemos este año, está permitiendo y está llevando a muchos productores a pensar a acercarse nuevamente a Estados Unidos. Y nosotros somos uno de los destinos por los beneficios fiscales, por la geografía de esa inversión extranjera. Inclusive nosotros venimos trabajando desde hace 3 años muy activamente con el sector de hotelería y de zona franca a nivel de call centers, y es increíble como la demanda por espacios físicos en este país no ha parado desde principios de 2021 aún en estas condiciones. Entonces lo que estamos nosotros leyendo, inclusive soportado por las cifras internacionales, aunque estas se actualizan menos rápidamente, es que será un año también de crecimiento para el 2022 a nivel de inversión extranjera de cerca de un 10 o un 12%, aún en este contexto. ¿Y por qué? Por esa inversión que va a acercarse más a Estados Unidos para tener menos estrés en la parte logística. Entonces esto es un segundo componente de divisas que lo tenemos de alguna manera ganado por ahora. Un tercer componente, el tema de remesas. Y aquí hay un componente más emotivo que en los otros dos. La gente va a defender el envío de remesas porque tiene un componente social, tiene un componente para mandárselo a un familiar, para un ser querido. Y aunque no estimamos que vamos a tener el mismo nivel de 2021, cuando se llegó a los máximos de las transferencias internacionales, los dominicanos en Estados Unidos, en España, tenían los mayores recursos disponibles todavía por los rezagos de la pandemia, sí entendemos que vamos a estar muy por encima de lo que fueron los niveles del 2020. Estamos estimando que pudiéramos terminar el 2021 alrededor de unos 9.400, 9.500 millones de dólares por remesa. ¿Qué es eso interesante? Cuando uno mira esos 3 componentes, turismo, el estimado que tenemos enero-junio, inversión extranjera y remesas, estamos hablando que debieron entrar a Dominicana cerca de 10.500 millones de dólares en el primer semestre. Cuando uno mira estos 10.500 con el déficit comercial enero-junio, que estamos estimando de unos 8.000 millones, tenemos un superávit de divisa de unos 2.500 millones. Eso es uno de los 2 componentes por los cuales vimos lo que no suele pasar en este país, que es la apreciación del peso con respecto al dólar. En febrero muy agresivamente y un poco en el mes de junio, un poquito en julio. Vamos a ver un poco el otro componente, que es el aumento de la tasa de interés locales, que facilitó un poco más de entrada por el lado financiero y que se materializara ese tipo de cambio en favor del peso. Entonces, nosotros estimamos que para la segunda mitad del año deberíamos tener algo menor, deberíamos tener un superávit de divisa de unos 1.500, 1.700 millones de dólares, lo que nos permitiría seguir el año en estabilidad cambiaria. Y aquellos que les interesa tener posiciones en dólares, son meses para irlo pudiendo hacer de a poco. ¿Sabes qué aplicación en tu teléfono es clave? La de tu aseguradora de riesgos laborales. ¿Qué clínicas y farmacias pertenecen a tu red? Búscalo en la aplicación ARLRD. Óyeme, búscala, descárgala, mira que te conviene tener esta aplicación que tiene tu ARL. Incluso la aplicación también te puede decir las farmacias que te cubren y que están cerca de ti. En esta aplicación está todo más que claro. Te informas de tu caso, tus movimientos y pagos sin tener que hacer llamadas, pues tu aseguradora la tienes en tu teléfono por 24 horas. Tenemos que descargarla todos los que trabajamos por cualquier accidente que pueda pasarte en el trabajo. Disponible para Android. ¿Sabes por qué te conviene? Te pasa algo en tu trabajo y ¿quién resuelve esa ARL? Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados,
Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofén. Mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Panorama global para terminar. Le prometo 10 minutitos y terminamos. El mundo se está viendo, al igual, ¿se acuerdan la fotito de acá? Principio 2020, la contracción. Rebote 2021, entonces la desaceleración, así mismo se ve el mundo. Y en su totalidad, el mundo depende de dos grandes economías. La más grande, Estados Unidos, que no podemos hablar formalmente de recesión, pero el mercado financiero ya está diciendo 2 trimestres negativos es recesión técnica. China, lo que más crece, la segunda más grande. China tuvo una contracción de 8% en el plano industrial el primer trimestre y logró 0.4% positivo en el segundo. Entonces, cuando tenemos la más grande y la que más crece a esos niveles, ¿qué tan positivo está el panorama global? Entonces, eso es la parte retadora del crecimiento global en este momento. Entonces, cuando hacemos un zoom, este indicador nos gusta muchísimo seguirlo porque JP Morgan, un banco de inversión global, como tiene relaciones prácticamente con todo el mundo, mide mensualmente la actividad productiva con algunos proxies mensualmente y nos permite tener un indicador líder de por dónde van las cosas. Y muy resumido, las órdenes nuevas y el crecimiento de la economía se siente positivo, pero comienza a verse ¿qué? Una desaceleración marcada. ¿Qué me indica esto? Que no solo la desaceleración es de donde venimos, sino que se anticipa seguiremos desacelerando la economía global. Y el tema de empleo, crecimiento, inflación, crecimiento, pues positivo, pero desacelerándose. El empleo, en la medida que hay preocupación, pues las inversiones van frenando. En algunos sectores como construcción se frena un poco más drástico, pero las inversiones que tienen un componente inmobiliario, un componente de largo plazo, se frenan más y la generación de empleo comienza a verse como que debería comenzar a suavizarse. Pero la inflación aquí hay algo positivo. En esta lectura, aunque todavía le falta tendencia positiva, se está desacelerando. Sin embargo, cuando hacemos un zoom a las dos principales economías del mundo, en Estados Unidos todavía no vemos indicios de desaceleración, logra su mayor, no es un logro, pero obtiene su mayor inflación de prácticamente los últimos 40 años con 9.1. La meta de este Banco Central Dominicano es 4, la meta ya es 2. Entonces, la reacción que debe tener el Banco Central para bajar esa tasa sería mucho más agresiva. Eso lo vamos a ver en los próximos slides. Y esa reacción que está teniendo el Banco Central y las expectativas está llevando que los bonos del Tesoro, que hace un año pagaban entre muy cercano a 0 y ligeramente por encima de 1, estén pagando ya hasta 3%. ¿Qué indica eso? Que el ambiente comienza a ser un ambiente más de tasas altas en todos los sentidos. Y la bolsa en ese momento, en esta coyuntura, cuando miramos los últimos 12 meses, por lo general está en rojo, cuando miramos el año está muy pronunciado en rojo, y es un sentimiento generalizado donde la gente se está desmontando del riesgo, intentando irse a la parte más de menos riesgo, que son los bonos del Tesoro, son los bonos de los bancos centrales, los bonos de los ministerios de Hacienda. Pero la economía, la gente está sintiendo el aumento de tasas. Una sola foto, las tasas hipotecarias a 30 años. Miren dónde estaban al principio del 2022, 3%, estamos hablando casi 5.75% en 6 meses. Eso es casi doblar la tasa a la cual te prestan a 30 años. Ustedes están comenzando a ver que uno de los grandes temores otra vez allá es el enfriamiento del mercado hipotecario. Hoy se habló que por primera vez ya tenemos una lectura de una contracción de ventas
de casas ya construidas desde 5.6%. Entonces comienza a haber ya no solo un temor, sino evidencia de que se están cerrando menos negocios inmobiliarios para un país donde la riqueza inmobiliaria es la principal riqueza de la familia norteamericana. ¿Y qué dicen las autoridades? La Reserva Federal en Estados Unidos tiene distintos gobernadores. Cada gobernador es un puntito de eso. Esto es una encuesta que se hace cuando están las reuniones de política monetaria, donde se decide subir o bajar tasa. ¿Qué dice esto? Para el 2022, la mayoría de los gobernadores entienden que la tasa debe terminar en 3.25% más alto. Para 2023, estamos hablando de por lo menos 3.5, algunos sugieren que deben subir hasta 4. Que si dicen que ya entienden que para 2024 comenzarían a bajarla, cerca de un 3.25, 3.50, y que sí, que allá en el largo plazo debería estar entre 2.25 y 2.5. Pero fíjense que todavía falta tiempo con tasas altas. ¿Y por qué altas? Porque todavía no se va a ver controlado el tema inflacionario. Hoy en día sale una encuesta en la cual mencionan que parte del mercado anticipa que no termine en el 2022 en 3.25, sino que puede llegar a 5%, porque aún con la subida y las expectativas que están intentando controlar, la inflación sigue estando sin frenarse. Europa, lo mismo, desaceleración a nivel económico, el menor nivel de los últimos 16 meses, inflación también creciendo, no tenía por sí mismo razón para bajar. Inclusive Europa sufre más de frente los problemas del sector energético, producto de estar conectado en gran parte, sobre todo con el tema de gas con Rusia. Y el Banco Central Europeo, lento pero seguro, por primera vez en 11 años, aumentó su tasa de interés del terreno negativo a 0.5%. Pero ya comienza a dar ese paso firme a necesito subir tasa. Entonces tenemos un bloque adicional que comienza a retirar lo que quedaba de estímulo y encarecer el dinero. ¿Qué nos lleva a esto? A perspectiva de desaceleración. Tanto en Estados Unidos, estábamos hablando de venir de un 5.7 a un 2.6, a un 1.8, zona euro de un 5.3, no veo mal ahí, 2.8, 2%, y ambos con tema inflacionario para el 2022 y el 2023 por encima de sus metas. El tema inflacionario está para quedarse, una de las cosas que también quiero que nos llevemos de esta conversación. Y eso comienza a nivel general, a nivel global, a quitar puntos de crecimiento y a sumarle puntos a la inflación global. Nosotros tenemos de alguna manera una gran dependencia al tema petrolero. Y el tema petrolero también tiene un componente de expectativa muy alta. Hay una preocupación de fondo que hasta cuándo dura esta guerra. Sin embargo, cuando llegó la preocupación de vamos a enfriar el mundo tanto por la subida de tasa de interés que vamos a entrar en recesión, lo que es mala noticia en crecimiento es buena noticia para el mercado petrolero desde nuestra óptica porque importamos petróleo. Entonces, cuando entró en serio la preocupación de la recesión global, entonces parte de esa inflación petrolera se corrigió. Sin embargo, fíjense acá, los mercados de futuro anticipan que de ser estos los fundamentos de que se mantenga en el mercado, podríamos estar hablando hasta abril del próximo año, petróleo en dos dígitos, no en ese mundo de 120, 130 que lo llegamos a ver. Sin embargo, desde nuestra óptica, aquí nos está llevando a lectura, a precio, una posibilidad importante, y es que la Unión Europea le solicitó a Lloyds, la principal casa de seguro a nivel global, que deje de asegurar todo combustible ruso que se vuelva en carguero a partir de enero 2023. El mismo año en que la Reserva Estratégica de Estados Unidos va a salir a buscar todo el petróleo que descargó en este año y medio. Entonces vamos a tener un match entre una oferta mucho menor en petróleo, porque no va a poder transarse el ruso ya con exigencia, vamos a decir, del mercado financiero global, y un gran comprador que no está hoy en el mercado. Nuestra óptica es que en el 2023 el mercado petrolero se va a hacer más apretado que lo que ha estado en cualquier momento este año, y sí deberíamos ver en los primeros 6 meses sobre todo, un precio que puede tocar y superar los $100-110 el barril. Nuestro presupuesto lo tiene a 68. Cada compra que se hace por encima de 68 es algo que sale directamente del bolsillo del gobierno, indirectamente de nuestros impuestos, y en este momento no hay un Petrocaribe para patear el pago a 20 años. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Algo que da alivio, pero que realmente se ha mantenido relativamente estable y no tenemos la barriga en este momento, es la cotización del oro, que
de alguna manera se ha mantenido como una fuente de ingresos, pero realmente el impacto petróleo supera el impacto oro prácticamente 11, 12 veces por uno. Finalizando, expectativas oficiales. El Fondo Monetario saca el 6 de julio lo que se llama el artículo 4, que es el documento más extenso sobre la economía dominicana. ¿Qué dice? Espera un crecimiento de 5. No importa la desaceleración de los últimos meses, espera 5 en el 2022, 5 en el 2023. Inflación, sí reconocen, por encima de la meta en el 2022, pero habla que va a converger a la meta en el 2023. Perfecto. ¿Qué dicen las autoridades? Este es el informe de política monetaria del propio Banco Central. Sí, crecimiento de 5. Inflación cierra en 8.5. Y vamos a ver que aunque cierre en 8.5, que es lo interesante, esto es el marco macroeconómico. Se reúne el Banco Central con Hacienda y de alguna manera se pone Hacienda, DGI y aduanas y presentan lo más cercano a cifras, a proyecciones oficiales. ¿Qué dice? Crecimiento de 5, inflación promedio de 9. Y me gustaría hacer un zoom aquí. Esto salió en junio. A mayo la inflación era de un 9.47. Si a la segunda mitad de año estamos de alguna manera anticipando que vamos a tener una inflación que debería parecerse a ese 9 puntos y algo. O sea, una inflación que por lo menos para este año el Banco Central anticipa rígida hacia la baja. Ya a partir de ahí, en el 2023, menos benevolente que el mismo fondo, promedio 5, y sí habla que al final del año 2023 termina en 4.5. Qué interesante acá, el Banco Central comienza a reflejar lo que deberían ser los fundamentos del presupuesto del próximo año, un petróleo 93, o sea que de alguna manera van a tener que ubicarse fuentes de impuesto adicional para financiar $30 más por barril de petróleo por un año, o vamos a tener que ver un gobierno que va a tener que frenar gasto en inversión y favorecer gasto en transferencia, porque ya el 2023 es completamente un año preelectoral, un año de campaña. ¿Qué dice el mercado dominicano? Estas son las encuestas que hace el mismo Banco Central al mercado y la publica mensualmente. El crecimiento. El mercado esperaba 5.25 en la encuesta de mayo. Está hablando de 4.85, lo que se está viendo en el PIB. Inflación. Está esperando que cierre en 7.9 y menciona que el dólar no le preocupa. Va a esperar que el año cierre con una apreciación del peso. Pero el mercado ya lo sorprendieron con la tasa de política monetaria. El mercado esperaba cerrar el año en 7.1, ya va por 7.25. Esto es no oficial, esto son nuestras proyecciones. ¿Qué están diciendo nuestros modelos? Cerramos el año con un dólar en 55.35. Fíjense algo aquí, se toca a fondo a nivel de tipo de cambio en julio. A partir de ahí una depreciación gradual de la moneda. El euro, igual, muy estable. En el mercado dominicano de euro es muy pequeño, muy poco líquido, responde mucho al dólar. También el tema cambiario no es la preocupación. Nuestro escenario preocupante es la inflación. En nuestro escenario no tocamos un techo en 9 y no convergemos en 4.5. En nuestro escenario la inflación se mantiene acelerada afuera y la inflación se mantiene acelerada aquí. Nosotros tocamos el techo de inflación en nuestras proyecciones primer semestre del 2023. De ser esa la situación, tenemos posible escenario de tasa de interés. 8 a finalizar el año, si el Banco Central, aunque la inflación se vaya, controla las expectativas. 9.75, si de alguna manera se estabiliza la inflación, se estabilizan las expectativas y comienza gradualmente a converger. Perdón, que lo mencioné al revés. Si se corrige, 8, 9.75, si de alguna manera controla las expectativas. El benigno aquí controla tanto la inflación como la expectativa. O sea que ya llegamos al 9.50 y comienza a bajar. Yo no lo veo. Y las expectativas puede ser que se controlen, sí. En ese escenario estamos en 8. Si el Banco Central solo controla expectativas, pues terminamos en 9.75. O sea, todavía 250 básicos más de aumento. Si no logra controlar la inflación, y este es el escenario, y no controla las expectativas, nuestro escenario es que todavía pueden subir 300 básicos más las tasas de interés. Algunos artículos que comenzaban a salir hablan de hasta 11.5. Todo va a depender de qué? De la inflación dominicana. ¿Y de qué va a depender esta inflación dominicana? De qué tanto realmente podamos estabilizar el dólar, pero realmente lo que preocupa es qué tanto puede ser la inflación internacional. Entonces tenemos una buena lectura en crecimiento, tenemos temas pendientes en el tema de la calidad del trabajo, tenemos noticias positivas en los flujos de divisas, tenemos retos que poco a poco por lo social comienzan a también convertirse en riesgos políticos, pero la gran preocupación de fondo es el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque la inflación va a mover la tasa de interés, que es la que va a permitir que la economía
trascienda lentamente hacia ese punto 4.5, 4, o baje muy marcadamente si hay que subir mucho tasa para parar la inflación. Sin más, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches y abierto a cualquier pregunta que quieran hacer.